Congresista Segura, es su turno de preguntas. Gracias, presidente. Saludar la presencia del Contralor y los colegas presentes. Yo quisiera solamente hacer 3 preguntas al Contralor por su intermedio, presidente. Cuando vendió y compró bienes, o cuando se compra y se vende bienes, la SUNAT determina si es habitual. Al Contralor, por su intermedio, presidente, ¿la SUNAT le ha determinado la habitualidad de la compra y venta de algunos bienes? Para que responda, señor Alarcón. Señor presidente, por su intermedio, la SUNAT nunca me ha comunicado ningún tipo o me ha requerido información sobre la compra y venta de mis vehículos. Congresista Segura. Por su intermedio, presidente, al Contralor, ¿ha ejercido alguna función de control en la región Lambayeque? Y si algún familiar de este Congreso está vinculado o ha tenido usted algún problema. Para que responda, señor Alarcón. En Lambayeque tenemos una serie de intervenciones y resultados, ¿no? Entonces, específicamente no recuerdo algún tipo de relaciones directas con funcionarios de la Contraloría, del Congreso o congresistas, ¿no? Congresista Segura. Para que conteste por su intermedio, ¿algún congresista tiene familiares en la Contraloría? Y si es positiva su respuesta, determine quién. Eso es todo, presidente. Gracias. Para que responda, señor Alarcón. Sí, existen varios familiares de Contraloría, de congresistas en la Contraloría. Por ejemplo, el hermano del señor Bruce, Eduardo Bruce, trabaja en la Contraloría. La prima hermana de la congresista letona trabaja en la Contraloría. El cuñado del señor Javier Velázquez Esquén trabaja en la Contraloría. La hermana del congresista Alcalá trabaja en la Contraloría. Pero lo que sí quiero precisar acá, que nosotros cuando hacemos ingresar al personal a la Contraloría, pasan por un examen, y examen de conocimientos y experiencia, y ese cúmulo de puntaje de evaluación los lleva pues a su incorporación. O sea, nosotros no contratamos por afiliaciones políticas o por favores. O sea, todo el personal que está trabajando en la Contraloría es en base a su perfil profesional. Tiene el uso de la palabra el congresista Arana. Le pido una interrupción al congresista Velázquez Esquén. Señor, el congresista Segura le ha hecho una pregunta, obviamente con el propósito de descalificar la denuncia que ha hecho el Contralor. Quiero decir que la persona que se ha referido al Contralor tiene 9 años en la Contraloría, es contratado vía CASTE hace 9 años y tiene casi la condición de un portapliegos, así es. Y de tal manera, porque se ha insinuado si hay acciones de control en Lambayeque. El actual Contralor y el Contralor anterior serán testigos que nunca he intervenido por razón de mi cargo en esas acciones de control. Menos esta persona que es un portapliegos, que no tiene nada que ver. Yo no sé por qué hacen esa pregunta, pero mejor que la haya respondido el Contralor y que pueda hacerle llegar el contrato de esa persona. Si me permite, congresista Arana, es solamente para aclarar, señor Velázquez, que no hay ningún tema de por medio o interés oscuro en mi pregunta. Así es. Congresista Arana, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, congresista Segura. Bueno, saludar la presencia del Contralor en este grupo de trabajo. Quisiera hacer preguntas puntuales, señor presidente. Reconociendo que la señora Marcela Emilia Mejía Franco ha sido madre de los hijos del señor Contralor, ¿cuál ha sido la trayectoria laboral o ascensos de esta persona en la Contraloría General de la República durante el periodo y qué cargos desempeñó usted en dicha institución? La señora Marcela Mejía Franco fue beneficiada o sujeta a un incremento remunerativo, o sea, una nivelación en su carrera, un solo nivel en el año 2009, me parece, o 2010, pero fue una decisión que se dio en la Contraloría de carácter masivo, o sea, un tema excepcional. Y siempre ha ejercido las responsabilidades de la cajera dependiendo del área de tesorería. Congresista Arana. Sí,
por su intermedio, presidente, si el señor Alarcón puede explicar cómo inició el negocio de compra de venta de vehículos, cuándo lo inició, cuál es el origen de los fondos económicos que le permitió iniciar esta actividad y dado que afirma que no hubo objeto lucrativo. Señor Alarcón, para que responda. Sí, en realidad afirmar y decir que me he dedicado al negocio de compra y venta de vehículos no lo puedo hacer porque no es así. Entonces sí, empecé teniendo mi primer carro pues en los años 90 y a partir de ahí lo he ido renovando. Entonces lo que sí he mencionado y no lo voy a negar y está en el reportaje y lo vuelvo a repetir, que en algunas oportunidades he accedido a comprar el carro vía seleccionar el código en una página en Estados Unidos y personas que tenían las autorizaciones hacían las importaciones y los incorporábamos. Todos los recursos que he comprado los vehículos han sido producto de mis ahorros y del trabajo que desarrollo en la Contraloría. Congresista Arana. Quisiera preguntar a través suyo, presidente, si el señor Alarcón ha sido afecto al comercio, las transacciones comerciales de automóviles y bienes muebles e inmuebles antes de entrar a trabajar como funcionario de la Contraloría, que entendemos fue el año 1997. Señor Alarcón, para que responda. Sí, como indicaba, yo tengo mis carros antes de entrar a la Contraloría, entonces siempre he estado en la renovación de vehículos, sí, pero repito, no me he dedicado a la actividad lucrativa de comprar y vender vehículos, ¿no? Congresista Arana. ¿Puede especificar si intensificó sus actividades de renovación de vehículos o de compra y venta de muebles e inmuebles cuando asumió el cargo de gerente, primero cuando asumió el cargo de gerente central financiero, de gerente de operaciones, de gerente de planeamiento o gerente de auditoría especializada? Señor Alarcón, para que responda. La verdad que no, he mantenido mi promedio de movimiento, rotación de vehículos, 40 vehículos en casi 13 años, es un promedio de 2.5 vehículos al año, yo creo que es un promedio razonable, o sea, pero no ha sido una actividad lucrativa para mí. Congresista Arana. ¿Qué función o cargo desempeñaba señor Alarcón en la Contraloría General de la República cuando desarrolló un vínculo de amistad y un vínculo también comercial con el señor Juan Carlos Capcha, quien actuaba a la vez de proveedor de dicha institución? Señor Alarcón, para que responda. Cuando empieza la gestión del señor Fuad Curi Zarzar, el señor Juan Carlos Capcha también se incorpora parte del staff de asesores del señor Contralor. Y ahí fue donde lo conocí. Yo en ese entonces era el gerente general y por ello es que le firmo el primer contrato que se suscribe con la Contraloría, porque era mi responsabilidad hacerlo. A partir de, digamos, de esa fecha, 2010 hacia adelante, yo cambio de posición, paso a ser gerente de operaciones y ya pierdo cualquier tipo de vínculo, digamos, funcional con el señor Juan Carlos Capcha. Entonces, él, señor Juan Carlos Capcha, dependía hasta el final de su permanencia en la Contraloría del despacho Contralor, directamente despachaba con él y miraba el tema de asesoría y marketing de comunicaciones, ¿no? Congresista Arana. Para preguntar a través suyo, presidente, dado que el señor Alarcón ha expresado en varias de sus intervenciones que muchos de sus actos han ocurrido como en calidad de ser cualquier ciudadano, que es en esa condición que compró bienes muebles e inmuebles, pregunto si tomó conciencia de su responsabilidad siendo gerente y siendo aún antes, siendo luego vicecontralor y actualmente Contralor de la República, y si se percató de que en el momento de ser nombrado como Contralor dejaba de ser cualquier ciudadano en el país para tener una de las investiduras más altas de cautela de los fondos públicos en el país. Señor Alarcón, para que responda. Señor presidente, por su intermedio,
Cada vez que yo tomé la decisión de comprar un bien mueble o inmueble, lo he hecho evaluando siempre la parte legal y las posibles consecuencias de ser el caso que las infrinja. Entonces, siempre he actuado dentro de la legalidad, siempre he actuado dentro de la legalidad. Y recordemos que yo asumo la responsabilidad en 8 de junio del 2016 y a partir de ahí también yo quisiera que se considere si he cometido alguna falta dentro de la función de Contralor. Entonces, adicionalmente a ello, quisiera mencionar que al momento que cuando fui evaluado, que la misma denuncia que ahora circula, que en su oportunidad fue ingresada por el ciudadano de apellidado Cubillas, fue motivo de conocimiento de la Comisión Permanente, incluso fue motivo de que se haga un cuarto intermedio, se suspenda la reunión de la Comisión Permanente para evaluar la denuncia. Al día siguiente se retomó la reunión y fue designado por unanimidad del quórum, con el quórum correspondiente. Congresista Arana. Quisiera preguntar, además, señor presidente, si cuando el señor Walter Grados presentó sus denuncias a su grupo de acusaciones constitucionales del Congreso, que determinó el archivamiento de la misma y igualmente ante la presidencia del Consejo de Ministros, si durante este periodo en el que se presentaron las denuncias en el Congreso ante su grupo que dirigía la congresista Karina Beteta y la decisión de archivar el caso, el señor Alarcón conversó con la congresista Karina Beteta o con algún miembro de la presidencia del Consejo de Ministros que decidió no presentar denuncia ante Fiscalía. Señor Alarcón, para que responda. Respecto a la PCM no conversé con nadie, sí he interactuado con la señora Karina Beteta, como lo he hecho con varios congresistas acá en el actual Congreso, pero no para hablar directamente de la evaluación de la denuncia o de las condiciones o la decisión final de la denuncia. Entonces, incluso he participado en una audiencia pública con la señora congresista Karina Beteta en la ciudad de Huánuco, que no solo participó ella, sino congresistas también de otras bancadas. Y como lo he hecho con ella en Huánuco, he participado en más de 10 audiencias a nivel de todo el país. Es una forma nueva de actuación de la Contraloría, donde se está implementando el control social, ¿no? Congresista Arana. Debe entenderse entonces que niega de manera rotunda que tuvo alguna intervención en hacer o influir para que se archivaran las denuncias que hizo en su momento el señor Walter Grados ante la presidencia del Consejo de Ministros y ante el grupo de acusaciones constitucionales del Congreso. Señor Alarcón. Categóricamente, nunca he influenciado, nunca he influenciado y he dejado que ellos actúen de acuerdo a sus competencias y concluyan de acuerdo a su evaluación. Congresista Becerril, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega Marco Arana. Y intervengo en vista que desde ayer, señor Grados, está poniendo un poco en tela de juicio el accionar de la colega Karina Beteta respecto a la investigación del señor Grados. Cuando llega esa denuncia a la presidencia del Congreso de la República, ¿qué tenía que estar presidenta? Ante sí, por sí, decidir, a ver, esta denuncia no tiene ningún asidero porque el señor Contralor en esos momentos no era Contralor, o tenía que enviar para la calificación respectiva la denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Obviamente que eso es lo que corresponde. Y cuando llega ahí, finalmente, se ve inicialmente el tema de forma, no se ve el tema de fondo. Y en el tema de forma se decide que no correspondía, porque en esos entonces no tenía la prerrogativa el señor Contralor. Por eso es que finalmente eso regresa a la Subcomisión de Acusaciones, perdón, a la Comisión Permanente, donde en ese ámbito se ve. Así que yo quiero acá dejar sentado que el hecho que la colega Karina Beteta, presidente de la subcomisión,
haya ido a una audiencia pública con el señor Alarcón no tiene nada que ver en este tema. Y no solamente él, creo que somos como 12, 15 congresistas que hemos pedido audiencias públicas justamente por el grado de corrupción tan alto que llegó al país. Particularmente he pedido no solamente al Contralor, también al Contralor de mi región, Lambayeque, hacer sendas audiencias, más de 7. Así es que quiero que eso quede perfectamente aclarado, señor presidente. Gracias. Congresista Arana. Sí, presidente. El tema es para salvaguardar en todo momento la responsabilidad de este poder del Estado, en el sentido de que no habría actuado cuando se hicieron las denuncias correspondientes. No, creo que eso es estrictamente el sentido de la pregunta. Me permite, he terminado mi rol de preguntas, presidente. Voy a incorporarme a la presidencia de la mesa. Correcto. Bueno, ha terminado el rol de preguntas que se le ha hecho al señor Edgar Alarcón, Contralor General de la República. Este grupo de trabajo agradece su presencia en esta jornada de trabajo para establecer llevar a cabo el mandato que se nos ha otorgado. Voy a invitar al señor Alarcón a retirarse de este recinto y pido a los miembros del grupo de trabajo permanecer para una coordinación sobre la continuidad de nuestro trabajo. Muchas gracias, señor Alarcón. Puede retirarse. No sé si me permite una palabra, señor presidente. Un minuto. Si es puntual para despedirse, en todo caso se lo permito. Porque parte de las denuncias o de los hechos que se me están imputando, ahora se está hablando también de la grabación, que yo niego categóricamente que la haya hecho en el Ministerio de Economía y Finanzas, y también la grabación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero, ¿qué hubiese pasado, y lo pregunto así ante la prensa, si en esa conversación que yo tuve con el ministro de Economía, ¿qué hubiese pasado si yo le decía al ministro de Economía, dígale al señor presidente que el informe de Chinchero va a ser positivo, va a ser administrativo? Y Alfredo le digo, en lugar de los 7 millones, dame los 13 millones. ¿Cómo hubiese quedado con la grabación al Contralor? ¿Se imaginan ustedes? Yo creo que esa era la intención, de grabar y sacar una respuesta positiva del Contralor y tenerlo chantajeado y denunciarlo. Entonces, yo lamento que no sepa manejar ellos sus comunicaciones o sus grabaciones en ese aspecto y que haya salido a la prensa. Muchas gracias. Gracias, señor Alarcón. Junto a su abogado puede retirarse de esta sala. Muchas gracias. A la Secretaría Técnica le pido hacer las coordinaciones convenientes de la documentación que ha ofrecido entregar el señor Contralor, y si hay alguna que quedara pendiente, requerirla para el trabajo de este grupo. Muchas gracias. En estos momentos se retira el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, luego de haber dado sus descargos ante este subgrupo de la Comisión Permanente que preside el congresista Marco Arana. Recordemos que se ha presentado una moción para removerlo del cargo. Él asegura de que no ha incumplido la ley, que no ha cometido ninguna irregularidad. En estos momentos vamos a escuchar a Marco Arana. Y plenitud de quórum. Quisiera con ustedes, señores congresistas, poder fijar la próxima reunión, habida cuenta que, como hemos señalado en nuestro plan de trabajo, nuestro plazo previsto y acordado para terminar nuestro informe es el 4 de julio. Sin embargo, hay el espíritu, creo, de este grupo de trabajo de que incluso pudiéramos acelerar la marcha de trabajo
para poder incluso, si fuera posible, cumplir antes de esa meta que nos hemos trazado inicialmente, la elaboración del informe. En ese sentido, dado que hay actividades muy cargadas en el Congreso, tenemos mañana una interpelación, luego tenemos el tema del Pleno el día jueves, yo quisiera consultar a ustedes si, con ayuda de la Secretaría Técnica, tener ya un informe de las reuniones que hemos tenido y pudiéramos reunirnos el día jueves a las 8 de la mañana para tener una reunión de trabajo hasta las 9:30 y precisar si ya tendríamos un primer, digamos, un preinforme que podríamos ir avanzando, de tal manera que el lunes próximo pudiéramos poder valorarlo un poco más con la información que ha tenido y con la que pudiera llegar, de tal manera que en el transcurso de la semana, si fuera posible, yo les invocaría que podamos incluso poder terminar el informe con el término de la legislatura, es decir, el 28 a más tardar. O sea, pido en ese sentido que podamos reconsiderar la posibilidad de no dejar para el 4, sino la posibilidad de apretar un poco la marcha y poder hacerlo para el término de la legislatura. El congresista Becerril. Presidente, yo creo que el día jueves de 8 a 9:30 en realidad el tiempo es muy corto. En mi caso, yo podría el día viernes a la hora que ustedes decidan tener una reunión de repente más prolongada. Habría que ver si los colegas que nos acompañan el día viernes también tienen la disponibilidad de tiempo que yo tengo. Si está segura, no puede el día viernes, el congresista Vázquez. Yo tampoco tengo ya un evento en mi provincia. Igualmente, sí. Yo tengo que, voy a estar fuera de Lima, pero en todo caso, yo lo que propongo es que sea para valorar un informe sobre la base del respaldo de Secretaría Técnica al momento, es decir, hasta el día de hoy con la información que haya llegado, y que más bien el día lunes tengamos una reunión más prolongada para ir avanzando ya un informe. Entonces quisiera ver si podemos comprometer el día jueves a las 8 de la mañana a 9:30, digamos, para poder valorar la información con los elementos que nos han aportado, porque creo que hay elementos indiciarios bastante importantes. Entonces nos damos por citado para esta reunión el día jueves a las 8 de la mañana. Pido a la Secretaría Técnica haga de conocimiento de los demás congresistas. No habiendo otro tema que tratar, se va a consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. Si están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Muy buenas tardes, señores congresistas. Gracias por la labor desplegada. Siendo en este momento la 1:25 de la tarde de hoy miércoles. Se da por levantada la sesión. Muchas gracias.